Hola, mi nombre es Manuela Mejía Castaño. Mi nombre es Manuela Soto. Y a continuación vamos a hacer un experimento acerca del campo magnético terrestre. Pero primero vamos a dar unos conceptos generales. Bueno, como decía mi compañera, vamos a hablar acerca del campo magnético. El magnetismo o energía magnética es un fenómeno por el cual dos objetos ejercen una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Como sabemos entonces, dos cargas que tienen el mismo signo, por ejemplo, signos negativos, estos van a repeler. Por el contrario, si tengo cargas de diferentes signos, esto lo que va a hacer es atraerse. Hay varios materiales que tienen la propiedad magnética, por ejemplo el hierro, el níquel, el cobalto y algunas aleaciones que son características de los imanes. El fenómeno de magnetismo es ejercido por un campo magnético, por ejemplo el de la corriente eléctrica o un dipolo magnético. Este, al girar, imparte una fuerza magnética a otras partículas que están en el campo. Para dar una idea excelente de esta, tenemos, obviando algunas ecuaciones y algunos ejercicios cuánticos, tenemos las ecuaciones de Maxwell, como se van a mostrar en la siguiente imagen. Las ecuaciones de Maxwell describen el origen y el comportamiento de los campos que gobiernan esas fuerzas. Bueno, pero antes de esto hablemos de los dipolos magnéticos. Los dipolos magnéticos son directamente proporcionales y son muy importantes en el campo magnético y en la naturaleza, ya que este tiene un polo norte y un polo sur. El nombre se debe a las brújulas, a las brújulas porque daba el norte y algunas otras características. Pero un campo magnético tiene una energía y un sistema físico que se estabilizan con unas configuraciones de menor energía. Un dipolo tiende a alinearse solo con una polaridad diferente a lo largo del campo. Lo que hace es cancelar el campo magnético y disminuye la energía recolectada del campo mínimo. Entre las definiciones del campo magnético se encuentran dadas por la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la serie de efectos generados por una corriente eléctrica o un imán sobre una región del espacio y en el que una carga eléctrica puntual de valor Q y una velocidad v experimentan los efectos de las fuerzas. ¿Qué es secante y proporcional a la velocidad como el campo? Así dicha carga percibirá una fuerza descrita por la ecuación mostrada a continuación. Bueno, donde F es la fuerza magnética y V es la velocidad. V es la velocidad y V el campo magnético, también llamado inducción magnética y densidad de flujo magnético. Nótese entonces a que tanto F como la velocidad y el campo, que es V, son magnitudes vectoriales y el producto vectorial tiene como resultante un vector perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Entonces el modelo de la fuerza resultante será como aparece en la ecuación de abajo. A continuación vamos a desarrollar nuestro experimento. Los materiales que utilizamos son una bola de icopor, un imán el cual va por dentro simulando nuestro campo magnético, pinturas para nuestro planeta y pues limadura de hierro. Bueno, a continuación vamos a espolvorear un poco de limadura de hierro alrededor de todo el globo terráqueo. Podemos ver claramente que la concentración de limadura se centra más que todo en los polos, siguiendo la dirección del campo magnético. Bueno,
Ahora vamos a hablar un poco de las generalidades acerca del campo magnético a nivel terrestre. El 90% del campo magnético se describe como un dipolo que se inclina 11 grados del eje de rotación de la Tierra. Este eje dipolo se intersecta con los llamados polos geomagnéticos. La amplitud del campo magnético de la Tierra cerca de los polos magnéticos es de aproximadamente 100.000 nanoteslas y a lo largo del ecuador magnético se describe a cerca de 25.000 nanoteslas. Se sabe que el campo geomagnético se cree que se origina por un proceso dinámico denominado magnetohidrodinámica, lo que incluye una corriente convectiva de carga eléctrica a lo largo del núcleo externo, el cual es de composición líquida. Ahora, el campo magnético a lo largo del tiempo geológico puede sufrir algunos cambios. Esto se debe al resultado pues, de la variación de esta circulación de la corriente que les hablaba yo en el núcleo, conocida como variación secular. Bueno, como ustedes saben, la estructura interna de la Tierra se divide en 3 capas principales: en la corteza, en el manto y en el núcleo. Este núcleo se divide a su vez en el núcleo externo y el núcleo interno. Este núcleo externo es líquido y el núcleo interno se cree que es sólido. Esto pues se sabe por el estudio de las ondas sísmicas. Bueno, ahora estamos hablando de las 3 estructuras de la Tierra. Entonces vamos a hablar de cómo se comporta el campo en la corteza. Obviamente, pues como se sabe, la corteza se conoce más de la corteza a nivel de campos que del núcleo. Allí en la corteza se tienen 2 tipos de magnetización: la magnetización remanente y la magnetización inducida. La magnetización remanente es la que existe en más de órdenes de 10 a la 8 años. Es cuando las rocas pueden adquirir esa magnetización remanente cuando se encuentran o se enfrían en temperaturas menores a las temperaturas de Curie. Y la otra es la magnetización inducida, que es cuando no hay magnetización en la roca, cuando no hay un ambiente pues, que lo permita. Bueno, con respecto al manto, se sabe que el manto está constituido pues, por silicatos de hierro. Tiene una conductividad muy baja, por lo que se sabe que los campos no se propagan muy bien por medio de un material pues, que tenga baja conductividad o decaen muy fácil. Y en el núcleo se tienen muy altas temperaturas y se dice que en el núcleo la convección es de 10 a las 6 veces más rápida que la del manto. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia del campo magnético a nivel terrestre. En la imagen que se va a mostrar a continuación se muestra cómo la importancia de la evolución del planeta se define por una historia termal, la cual tiene en cuenta una historia tectónica, una evolución de la corteza y una historia magmática. Esta historia termal a su vez da un inicio a un núcleo. Este núcleo interno hace que se genere un magnetismo o un campo magnético. Este campo magnético, ¿por qué es importante? Porque el campo magnético es el que permite que nosotros no nos afecte ni los rayos cósmicos ni los rayos solares. O sea que sin campo magnético no podríamos vivir. Yo voy a hablar sobre la teoría más aceptada que explica el campo magnético terrestre y se llama el efecto dínamo. El nombre viene de la idea que hay un gran dínamo o un generador de campos eléctricos dentro del núcleo exterior de la Tierra, donde el hierro líquido se mueve constantemente. Este movimiento continuo crea corrientes eléctricas a medida que los electrones se mueven a través del líquido. A través de este proceso, la energía del fluido en movimiento se convierte en un campo magnético que se puede mantener durante miles de millones de años. Ya. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones del campo magnético en estudios geológicos. Entonces, de lo primero que les voy a hablar es del geomagnetismo. El geomagnetismo es el estudio del campo magnético terrestre. Listo, entonces el campo magnético en superficie es relativamente débil. Entonces, con el paso de los años hemos creado brújulas con imágenes ligeros que siguen el mismo sentido del campo magnético, por eso nos orientamos. Entonces, podemos decir que el campo magnético nos ha permitido explorar el mundo. Aparte de eso, es pues muy importante para todos los trabajos en los que necesitamos ubicarnos, pues todo esto. Otra cosa de la que les iba a hablar es del paleomagnetismo. Entonces, el paleomagnetismo es el estudio del campo magnético terrestre en el pasado.
Esto es posible ya que el campo magnético deja huella en algunas rocas, no como digamos el campo gravitatorio, bueno, otras cosas que no deja ese tipo de huellas. Entonces esto es posible gracias a eso. Entonces, las medidas paleomagnéticas nos dan una demostración de la deriva continental y nos puede dar una estimación de cómo fue el movimiento de los continentes, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que hay rocas muy cargadas en hierro, como digamos las magnetitas. Entonces estas, cuando se están enfriando, si no alcanzan su punto de Curie, su temperatura de Curie, que es la temperatura a la cual las sustancias pierden su magnetismo, entonces si se enfrían antes de llegar a esa temperatura, ellas se alinean con el campo magnético. Entonces esto nos ha servido pues demasiado, porque, a ver, si se forma la roca al mismo tiempo que el magnetismo, podemos medir la latitud de cuando, o sea, del lugar donde fue creada la roca, del lugar de origen de la roca. Y lo otro es que se han encontrado que algunos de estos minerales van en un sentido y otros en otros. Esto se debe a una inversión en el campo magnético. Se habla de 9 inversiones a lo largo pues, de la historia de la Tierra. Entonces esto es muy importante para reconstruir eventos geológicos, para hablar de la historia de la Tierra y pues todas estas cosas.